Hola, Emi, bienvenido. Hola, Emi. Compañeros, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Así es, Boca cierra su primer refuerzo y saben que yo lo tenía en el primer lugar, en el primero que podía llegar. Si bien obviamente lo de Braida también podía llegar a ser el segundo, de hecho en ese orden lo teníamos. Esto de Marco Pellegrino también se demoró por un papel que tenía que llegar del Milan. Por eso la idea era cerrar lo que más necesitaba Russo, un central zurdo. Después vamos a dar detalles de cómo viene la negociación de Ayrton Costa, de por qué Mateo Mendía se puede llegar a quedar afuera justamente de esa lista del Mundial de Clubes. Pero lo cierto es que ese central zurdo es lo que termina cerrando en el día de hoy Boca Juniors. En revisión médica que se está haciendo en estos momentos, veíamos la imagen de Sport Center cuando ingresaba el defensor, y que una vez que termine esa revisión médica, si sale todo bien, firma el contrato y la idea es obviamente que viaje hoy por la noche con la delegación. Va a tener un viaje largo, como es justamente a Estados Unidos, antes de un entrenamiento. O sea, se presenta básicamente en el predio cuando llegue, pero para viajar. Así que, bueno, es algo que obviamente esos trabajos los va a tener, pero en Estados Unidos y no aquí. Emi, contanos detalles sobre en cuánto se cerró este pase, porque tengo entendido que el Milan se queda con un porcentaje en caso de una futura venta. Sí. Es un jugador muy joven, es decir, tiene muchísimo poder de reventa, así que termina siendo un buen negocio, creo yo, para Boca. Sí, los detalles, teniendo en cuenta que hasta último momento se estaban enviando papeles y vuelta, después se especificará en cuanto a la finalización, pero la idea es justamente que se quede con una plusvalía el Milan, cosa de poder venderlo, porque es un chico muy joven, entonces en el futuro poder tener un ingreso nuevamente. Y la duración del contrato se habla o 3 años y medio o 4 años y medio, esa es la idea, teniendo en cuenta esa proyección. Boca quiere tener un defensor para rato, como se dice habitualmente, sí, teniendo en cuenta que Marcos Rojo finaliza su contrato a fin de año. Yo la verdad que la renovación de Marcos Rojo hasta el día de hoy la pongo seriamente en duda. Obviamente que va a viajar al Mundial de Clubes, obviamente que la idea es que siga hasta la finalización de su vínculo. No veo mucho más allá que fin de año para Marcos Rojo, pero bueno, falta mucho y todo puede cambiar. Ayrton Costa, que todavía no tiene la visa. Boca ya recurrió a la FIFA hace un tiempo y a lo largo de esta semana que recién arranca, Ayrton Costa va a tener un nuevo intento para justamente conseguir esa visa para poder jugar en el Mundial de Clubes. Por eso, ese último intento Boca lo va a tener a contrarreloj. Pero bueno, es una gestión que se llevó a cabo directamente con FIFA para que interceda y pueda jugar esa competencia. Vamos a ver, esto no asegura a Ayrton Costa en la competencia, pero sí le da una chance más para ver si esta semana puede llegar a tener la visa y viajar a Estados Unidos. Y les contaba lo de Mateo Mendía, que es un jugador que venía gustando y mucho, tanto el cuerpo técnico de Russo, recién arrancaba, pero el de Gago que lo ha utilizado y todo. Lo cierto es que una molestia muscular yo creo que lo puede llegar a sacar de esa lista. Así que veremos si habrá parte médico, si tiene que ver con una ya lesión confirmada. Pero bueno, eso le juega contrarreloj para, obviamente Boca tiene el partido el 16, entonces de ese lado se lo puede llegar a perder esta competencia. Emi, en este día tan movido para Boca, ¿no? Con el tema del viaje, ¿es Pellegrino el único que se va a subir al avión de último momento o crees que se pueda llegar a generar alguna otra novedad? Y a ver, yo creo que sí. Yo creo que es Pellegrino al avión de esta noche por lo menos. Claro. Después, lo de que decías vos de Malcolm Braida, todavía no se avanzó con San Lorenzo. Entonces, al no avanzarse con San Lorenzo, tal vez después se lo pueda llegar. Veremos si se anotará o no en la lista, que es lo más importante. Por ejemplo, Ayrton Costa aparece en la lista de los que van a jugar, en el caso de que salga la visa, pero que pueden llegar a jugar en Mundial de Clubes. Esa lista se cierra el 10 de junio. Por lo tanto, veremos si se termina anotando en esa lista y ahí sí después tenés un margen, un día más, un día menos para la negociación, teniendo en cuenta que vos con el jugador ya cerraste todo. Que tenés que arreglar con San Lorenzo a ver por cuánto justamente lo vende y después obviamente el jugador puede tomarse un avión e ir de manera individual mientras que sea o mientras que aparezca en la lista antes del 10, no hay problema. El punto justamente es que Boca tiene que asegurarlo antes de esa fecha. Fue siempre, Emi, la prioridad para Russo en esa posición, ¿no? Ahora,
¿se empiezan a barajar otras opciones por si del lado de San Lorenzo siguen poniendo trabas en este posible pase? No, no lo creo. En esta posición, siempre y cuando hablemos para el mercado para el Mundial de Clubes. Yo a este mercado de pases, yo lo separo en dos. Lo que es para el Mundial de Clubes, o sea, con inicio en Boca antes del Mundial de Clubes, y después obviamente puede seguir, y el después Mundial de Clubes. ¿Por qué? Porque obviamente Braida, en el caso de no llegarse a arreglar ahora, bueno, tal vez después del Mundial de Clubes sí puede venir a Boca. Lo que pasa es que estamos hablando de la urgencia para esta competición. Claro. No era un puesto que Russo dijo, llego y necesito un jugador por izquierda. Es más, yo lo he contado, una infidencia, Braida sale porque Russo lo pone como ejemplo de lo que necesita por derecha. Ese jugador que te puede hacer toda la banda. Ha sido lateral, ha sido volante y ha sido extremo. Entonces, al poner como ejemplo por derecha, bueno, también se busca uno tener por izquierda y justamente esas cualidades son las que reunía a Braida. Pero la necesidad imperiosa de Russo es un jugador más por derecha. Por eso yo ya creo que tenemos negociación a contrarreloj para que se suma un Mundial de Clubes, pero sí, cuando hablábamos de Masanti, sí, cuando hablábamos de otros jugadores, bueno, tal vez después del Mundial de Clubes se puede llegar a sumar a alguien por esa posición. Sin duda alguna, el tema del tiempo ha complicado para que Russo pueda tener todos los fichajes, ¿no?, que seguramente presentó a la comisión buscando reforzar este equipo. Te quiero preguntar, Emi, ¿cómo ha sido o cómo fue esta última semana de trabajos para Boca desde lo anímico, teniendo en cuenta que también para Russo el debut va a ser en competición, el debut va a ser frente a Benfica el próximo lunes y en el Mundial de Clubes? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Oh. A ver, hay una parte que no te escuché. ¿El Mundial de Clubes cómo? ¿Cómo fue esta semana en cuanto al trabajo que viene realizando Miguel Ángel Russo? Porque sí, recordemos que el debut va a ser frente a Benfica en un partido que se antoja además clave para las intenciones de Boca para llegar a la siguiente fase. Sí, tal cual, sí, hay una parte que se cortó, por eso no te escuchaba. A ver, en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo, bueno, mucho fútbol. Si hay algo que Russo hizo toda esta semana, es mucho trabajo futbolístico. Sobre todo con, obviamente, dos equipos y con los jugadores que están en la lista. Por ejemplo, hablábamos de esa lista recién. Sí. Bueno, sabemos que Cristian Lema no va a estar, por eso no participó en la práctica de fútbol. Es más, para mí Cristian Lema, la idea es... Sí, el punto es que siempre tiene que aparecer una oferta. Cuando hablamos nosotros de fin de ciclo, de que un jugador se va, primero que llegue una oferta. Hasta ahora no ha llegado una oferta, salvo la de Belgrano de Córdoba, que por ahora no terminó avanzando en ese club. El Lema tiene contrato hasta fin de año y tienen que encontrar justamente un club que negocie con Boca. Tal vez eso pueda hacerlo de menos, pero también que negocie un contrato como el que tiene Lema en Boca. Entonces, hasta ahora, Belgrano solo. Se hablaba de Newell's, a mí me descarta Newell's completamente. El jugador tiene o mejor dicho, Newell's tiene una deuda con el jugador, por lo tanto, no creo que sea, a menos que se solucione ese tema, no creo que sea el camino para que él vaya a otro lado. Y después hay un jugador que en las prácticas de fútbol ha retrocedido mucho. Por lo futbolístico... Y tal vez porque el entrenador o el cuerpo técnico no considera que sea tan importante como sí tal vez Gago. Y estamos hablando de Marcelo Saracchi. Marcelo Saracchi yo hasta el momento lo tengo dentro de la lista, pero yo no sé qué va a pasar después del Mundial de Clubes. El jugador ya ha demostrado varias veces que quiere jugar, y hasta de una manera como por ejemplo con Martínez o varias veces en los últimos tiempos que no gustaron. ¿Se acuerdan? Con Martínez una vez se sacó la pechera y se fue de un entrenamiento. Sí. Bueno, sé que otras veces ya ha manifestado justamente su intención de sumar minutos, y al Boca tener los extranjeros que no le permitían ni siquiera concentrar, porque Boca tenía 6 en ese momento, 5 tiene que concentrar, ha demostrado su descontento. Por lo tanto, si bien ese tema de los extranjeros se solucionó, porque Miguel Merentiel ya es argentino, pero yo no imagino mucho tiempo más de Saracchi en Boca. Por lo tanto, en el último entrenamiento, de un lado estuvo Blanco, del otro lado Fabra, que empieza a ganar la posición. Y yo creo que Saracchi, en el caso de que, volvemos a lo mismo, llegue una oferta formal y que convenza al jugador y al club, yo creo que también puede ser su última competición en Boca. Entonces está dentro de la idea de Russo, mejor en la consideración Frank Fabra, que recuerdo estuvo en el ciclo anterior, en el de Miguelo, antes que Saracchi. Pero ¿hasta cuándo tiene contrato Fabra? ¿Vos lo ves más allá o es el mismo caso que Rojo, por ejemplo? Fabra tiene contrato hasta fin de año y yo no descarto
que Ayrton Costa también con el tiempo, obviamente que no sabemos si va a jugar en el Mundial de Clubes, pero más adelante, pueda ser un lateral izquierdo también como opción. Habrá que ver si la renovación de Fabra, porque yo imagino que tienen que cambiar muchas cosas en cuanto al jugador también. Esto de a ver si quiere seguir en Boca o no, si Russo también lo potencia, porque muchos entrenadores, sí. Perdóname que te interrumpa, pero ustedes nos venían diciendo, cuando digo ustedes hablo de vos, de Augusto, de Diego, que es difícil por el sentimiento del hincha de que Fabra pueda jugar en la Bombonera. Por eso digo. Entonces parece difícil que renueve el contrato, ¿no? Sumamente complicado con ese aspecto. No, es que yo, ustedes me preguntan a mí y yo no lo creo. Ahora, todos los entrenadores te dicen yo lo puedo recuperar. Hasta ahora no pasó. Claro. Por más que yo creo que este hecho de que Sarachi sea tercero en la consideración habla más en contra de Sarachi que a favor de Fabra. A eso me refiero. Claro. Entonces, en ese sentido, puede ser que Sarachi sea comercializado y hasta puede ser que Fabra no siga su vínculo. Y por eso decía yo lo de Ayrton Costa, que también se lo piensa como lateral izquierdo. Sin duda alguna. Bueno, entonces, en esas distintas consideraciones veremos. Falta todavía mucho para la finalización del contrato, pero es la razón de justamente de por qué, bueno, Russo empieza a tener distintos movimientos en los ensayos futbolísticos. Y se va a ver poco a poco, ¿no?, la mano de Russo, sobre todo ya con la competencia del Mundial de Clubes en marcha. Emi, ¿solo Ayrton Costa tiene problemas de papeles, problemas de visados para el viaje? Sí. De la delegación Ceneice sí, es el último que Boca espera ver de solucionar. En realidad, cuando lo contrató ya sabía que era prácticamente imposible, porque este caso ya se había dado con Independiente. Claro. No es que a Boca lo sorprendió que no pueda viajar. Obviamente que Boca confiaba en solucionar la situación. Pero ya se conocía, o sea, lo conocíamos nosotros, se conocía públicamente que él no podía viajar a una gira que iba a ser Independiente y al final no la hizo. Bueno, Boca intentó y trabajó en este momento para destrabar esa situación. No lo pudo hacer vía país, vía embajada de Estados Unidos, todo. Recurrió a la FIFA a ver si puede interceder. Esta semana ya sabrá por sí o por no si realmente lo puede utilizar o no. Emi, en el entrenamiento de ayer, porque por lo que tengo entendido, ayer Boca hizo fútbol. ¿Empezó a parar algún probable equipo pensando en Benfica, teniendo en cuenta que falta poquito más de una semana para lo que va a ser el debut de Boca? Mira, paró 2 equipos, pero sí yo puedo sacar algunas conclusiones. Marchesín obviamente va a ser el arquero. Yo no descarto para nada, es más, por la información que tengo hasta el momento, viajan 4 arqueros. Marchesín, Javier García, Bray y Chiquito Romero. No los puse en orden, no es que esa es la titularidad, sería Marchesín, Bray, y el tercer lugar se pelean con Javier García y Romero, pero la idea es que viajen los 4. El lateral derecho que utilizó, improvisó el lateral derecho. Boca, recuerden que tiene convocado a Advíncula, a Blondel y a Dylan Gorosito, que si bien no estaba siendo utilizado, pero que con la sub-20. Claro. De hecho, ayer se viralizó una foto que en los entrenamientos se pasaba a Lautaro Martínez y quedó en el piso. Y a ver, hasta eso tiene que ninguno de los 3 laterales, salvo Barinaga, que Barinaga sí lo ha utilizado, pero digo, falta mucho en una posición. Entonces, obviamente que el lateral en un equipo estuvo Dalmazo, en el otro Kevin Jiménez, ninguno de los dos va a ser titular. Yo creo que Advíncula y Blondel terminarán peleándose en ese puesto. Barinaga no. Del lateral derecho, entonces, no. Yo creo que no entra en esa pelea. No. Sí, y me parece que no. Salvo que en estos entrenamientos, obviamente, haya ganado mucho lugar, pero yo creo que no. El 10 es el último partido que juega Advíncula contra Ecuador. Y el 11 es el último partido que juega Blondel con la selección suiza, pero con una particularidad. El 11 Blondel contra Estados Unidos juega en Nashville, en el estadio donde va a jugar el 24 contra Oakland City. Por lo tanto, es más rápido recuperar a Blondel porque no tiene un viaje allí. Defensores centrales. Si Figal está al 100%, en los últimos entrenamientos no quisieron aumentarle las cargas, pero yo creo que va a llegar bien. Para mí el primer defensor es Figal. El segundo será Marcos Rojo. Pero es verdad que ha utilizado a Di Lolo y ha utilizado también, en la gran mayoría de los trabajos, a Bataglia como volante central, pero cuando tuvo alguna emergencia,
como por ejemplo cuando no estuvo Figal, Battaglia ha sido central por derecha. Por lo tanto, pongo esa duda de si Figal o Di Lolo en esa primera posición. Marcos Rojo en la segunda, Lautaro Blanco como lateral izquierdo. El mediocampo empieza a cambiar con esta visión de Russo. Ander Herrera como volante central, pero rodeado de Milton Delgado seguro. Y veremos esa posición por izquierda, dependiendo si es un 4-4-2 o si es un 4-3-3, pero ha utilizado a distintos jugadores. Ha utilizado en un equipo a Alarcón, por ejemplo, ha utilizado a Palacios en esa posición mucho más ofensiva, y hasta también ha utilizado por derecha a Belmonte y complementándose con Delgado y Ander Herrera, como decía, y después alguien más ofensivo, o Palacios o Velasco. Entonces, dependiendo del planteo, vamos a ver qué tan ofensivo o defensivo es ese medio campo. Y adelante, Merentiel, eso seguro. Y veremos, hasta ahora Cavani no ha sumado entrenamientos a la par, por eso veremos si ya en Estados Unidos se suma a la par del grupo y ahí empieza a pelear ese lugar. Y uno cree que, dependiendo del planteo, como les dije también, Ceballos se puede llegar a meter en el equipo. Si no, bueno, allá la figura de Zenón también Russo la ha aprobado como extremo. Bueno, se va dibujando el primer 11 de Miguel Ángel Russo como director técnico de Para Boca. mí es clave saber si va a ir con un 4-3-3, Claro. un 4-4-2, un 4-2-3-1. A ver, uno entiende que 4-3-3 contra Benfica. Y Miguel, nadie te pide tanto, ¿no? Sí. Pero bueno, ustedes saben mi consideración un poco más Muy conservador el defensiva. señor Ray, Yo sé que ustedes son líricos, No. ustedes son líricos, ustedes quieren jugar con 5 delanteros contra el Bayern Múnich. La verdad que un 4-3-3 contra el Oakland City, Nos gusta contra el fútbol a Benfica y nosotros, Bayern Ray. Múnich. Cuidémonos un poquito, ¿no? Nos gusta el fútbol a nosotros. Tendrá que ser inteligente, sobre todo en el debut, porque yo insisto, ese partido es el clave para Boca Claro. y las aspiraciones de meterse en la siguiente Exacto. ronda, sacarle puntos a Benfica. Y también el trabajo mental que pueda realizar Russo con este grupo que ha sufrido tanto en esta temporada 2025 en cuanto a golpes. Emi, te despedimos momentáneamente. Más adelante volvemos a hacer contacto contigo. Y si todo está bien, firmará contrato. Difícil que hoy pueda subirse al avión con sus compañeros por cuestiones de que todavía tiene que firmar su contrato, pero si no lo hace hoy se va a estar sumando al grupo en los próximos días. Boca aceleró ese por él, teniendo en cuenta que lo de Ayrton Costa todavía no está resuelto y necesitaba obviamente un central zurdo. ¿Cómo imaginas lo de Ayrton Costa? Sí, a ver, lo de Ayrton Costa, Boca hizo una última averiguación con el consulado, va a tener una respuesta la semana que viene, por sí o por no, pero quemó la última bala que tenía Boca. No sería raro que Ayrton no viaje hoy, pero que figure en la lista y que en la semana Boca averigüe si tiene una respuesta positiva o no. Y si la respuesta es positiva, Ayrton Costa se podrá subir al avión y se acoplará al grupo en los Estados Unidos. Caso contrario, no va a viajar y ahí tiene mucho sentido la incorporación de Marco Pellegrino porque además de Marcos Rojo, Boca necesita un defensor central zurdo, así que cuando vio la oportunidad de poder avanzar por el central cuyo pase pertenece al Milan, lo hizo sin dudas. Aprovechamos, Ezequiel, para preguntarte por Malcolm Braida, que también aparecía como un refuerzo viable para Boca, que por momentos durante la semana pensamos que estaba cerrado o que estaba muy cerca. ¿Y cuál es la actualidad hoy, domingo, del futbolista de San Lorenzo y la posibilidad de sumarse a Boca? Bueno, el pase de Braida entró en las últimas horas en un stand-by, básicamente porque San Lorenzo pretende una cifra más elevada que lo que Boca quería pagar. Estamos hablando cerca de 2 millones de dólares. Recordemos que la cláusula es de 1.200. Boca había aceptado negociar un poco por encima de ese valor por pedido del propio jugador y también de su representante. O sea, el futbolista no quiere ejecutar la cláusula por nunca ahora. Había pensado en llegar. Pedido del jugador. Si hubiese sido por Boca en su momento, hubiese ejecutado la cláusula, porque bueno, es algo que está en el contrato puesto, pero el jugador fue el que dijo, bueno, yo no me quiero ir a través de la cláusula. Entonces Boca accedió a negociar, pero accedió a negociar por un precio superior a la cláusula, pero no tanto. Bueno, San Lorenzo hizo trascender en las últimas horas que su valor era de aproximadamente 2 millones de dólares. Entonces esta negociación ahora entró en un stand-by, por lo cual lo de Braida todavía no avanzó.
Vamos a ver cómo se dan los tiempos, ¿no? Porque supongamos, a ver, es un hecho que a Estados Unidos no va a viajar, por supuesto. No, Supongamos por lo que menos. en la semana se llega a un acuerdo, habrá que hacer revisión médica. No hoy, por lo menos hoy. Pero en la semana, si se llega a un acuerdo, habrá que hacer revisión médica, habrá que firmar el contrato y recién ahí Braida podría sumarse al plantel en Estados Unidos. Pero bueno, estamos a contrarreloj porque Boca viaja hoy por la noche, se va a entrenar toda la semana y el 16 va a estar debutando contra el Benfica en Miami. ¿Cuál es la fecha límite ese para presentar la lista? Porque eventualmente también es un límite que hoy Boca tiene para agregar a los refuerzos, ¿no? Para sumarlos. El martes, el próximo martes 10 es el límite, la fecha que pone FIFA para poder entregar los 35 jugadores. Una lista que va a estar conformada con la mayoría de los jugadores del plantel, salvo dos. Lema y Rolón no van a viajar junto con la delegación a Estados Unidos. El resto va a viajar la mayoría, los jugadores titulares más los suplentes, más algunos juveniles que se vayan dando. Y obviamente Pellegrino, por ejemplo, no viajará hoy con el plantel, pero en la lista estará. Ayrton Costa no podrá viajar hoy al plantel, pero seguramente estará por si en la semana se destraba su situación. Así que el martes 10 es la fecha límite que tiene Boca para entregar la nómina de 35 jugadores. Y hay un nombre, obviamente, que todo el tiempo vuelve y vuelve, que es el de Leandro Paredes. ¿Qué podemos contar hoy de la situación de Paredes? ¿Lo ves más cerca o lo ves más lejos de poder ser refuerzo ahora? Lo veo con posibilidades, pero no para el Mundial de Clubes por una cuestión de tiempos. A ver, en las últimas horas, contacto entre Boca y Paredes hubo. Gestión hermética hay. Conversaciones silenciosas hay, que no trascienden mucho. Pero los tiempos por lo menos no estarían dando para que Boca gestione, que Paredes avise a la Roma, se desvincule, se ejecute la cláusula, Sí, y que el entiendo que tiene próximo vacaciones martes previstas también. pueda estar... Después del martes, ¿no? También, por eso digo, Boca no quiere a Paredes. Paredes quiere jugar en Boca. Ahora estamos muy al límite en cuanto a la entrega de listas, su desvinculación de la Roma, la ejecución de la cláusula. Por lo cual, sí, las conversaciones entre Boca y Paredes continúan. Probablemente sean para el mercado que viene después del Mundial de Clubes y que Paredes pueda venir, por ejemplo, en julio, cuando termine sus vacaciones familiares. Pero bueno, se han los entornos cerrado bastante en las últimas horas. Lo que sí puedo confirmar es que contacto hubo, que charlas hubo y que se está tratando de hacer todo lo posible de los dos lados para que este pase se pueda realizar. Más allá de todo lo que tiene que ver con el mercado de pases, hace un rato lo decíamos, Boca debuta en 8 días nada más y nada menos. ¿Qué sabemos del equipo? ¿Qué sabemos, más allá de obviamente Sí. falta bastante todavía para el partido, de lo que está probando Miguel Ángel Russo en las prácticas? Bueno, viene haciendo ya algunas prácticas en la semana. Ayer fue la última por la mañana. El plantel se entrenó el sábado bien tempranito y ahí Russo diagramó una práctica de fútbol. Dos equipos donde mezcló mucho. Generalmente rotó mucho los nombres en lo que viene probando. Pero, por ejemplo, algunas consideraciones del 11, de las pruebas, algunas conclusiones. Ander Herrera se perfila para ser el volante central de Russo. En las 3 prácticas de fútbol que hizo a lo largo de la semana y que mezcló, Ander Herrera fue el volante central. Pista número 1. ¿Acompañado por quién? Bueno, Milton Delgado en algunas formaciones aparecía como interno por derecha. Y me daban el ejemplo en la semana, por ejemplo, de aquel Boca campeón del 2007, donde Vanega era el 5 y Bataglia se corría a la derecha. ¿Recuerdan? Bueno, Sí, claro. no sería raro, por ejemplo, que en el Boca de Russo Ander Herrera sea el volante central y que Milton Delgado juegue más recostado hacia la derecha. Después, Bataglia en la práctica de ayer por la mañana hizo dupla de centrales con Marcos Rojo. Es una posibilidad que Bataglia juegue central o que a Marcos Rojo lo acompañe Figal, que también viene siendo probado en esa posición. Y después habrá que ver, por ejemplo, qué es lo que hace Russo en el lateral derecho, porque no lo tiene ni a Advíncula ni a Blondel. Recordemos que está con sus selecciones, se tendrán que sumar en Estados Unidos directamente y ahí habrá que definir quién es el que va a jugar por ese sector. El resto del equipo, a ver, si uno tuviese que diagramar un 11, todavía obviamente no está confirmado. Marchesín,
Blondel podría ser el lateral por la derecha, Figal, Marcos Rojo, Lautaro Blanco. En la mitad de la cancha, Ander Herrera, Milton Delgado. Alan Velasco está jugando como interno por izquierda también, o en algunas ocasiones lo hizo Carlos Palacios. Y arriba Zenón. Yo creo que Merentiel, porque Cavani no va a llegar. Y veremos si Aguirre o el Chango Ceballos. Por ahí puede venir la formación de Boca, pero por supuesto lo va a terminar de definir Miguel Ángel Russo cuando tenga el plantel completo en Estados Unidos. Lo que sí está confirmado es que Cavani no se sumó al grupo. Y la semana que viene sí va a ser muy importante para el uruguayo para ver si se puede sumar en Estados Unidos. Si el lunes Cavani no arranca a la par del grupo, entonces ya tendremos que decir que contra Benfica probablemente no sea titular y que su lugar lo ocupe Miguel Merentiel. Abrazo, Ezequiel, gracias. Enorme periodista, de ser el que más sabe del mundo Boca, tiene chofer y está transitando las calles de Buenos Aires. Y es por eso que nos pudo esperar en este pequeño minuto que esperó mientras escuchábamos a nuestros amigos oyentes. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen domingo. Coquito, un beso grande para vos. Entiendo que estará por ahí Javi, porque sí. La Risi era Javi, ¿no? Aquí Sí. estamos, hola Martín. Y un abrazo también para Walter, aunque no esté y siempre está. ¿Cómo va, Feliz Martín? día para ustedes. Ahí está, Walter, ahí está, muy bien. Feliz día para los tres. Bueno, Gracias, muchas igual, gracias. gracias. Y feliz día para todos nuestros compañeros. Y gracias muchas a la gente, porque de ayer a hoy te llegan mensajes de todo tipo, ¿no? Conmovedores, de gente que te escucha, o que te ve en la tele, o que te lee en las redes. Y la verdad es que nosotros trabajamos para informarle a la gente. Así que por eso estamos acá un domingo y no estamos comiendo con la familia, sino que estamos... Está terminando en este momento, Coco, Sí. la revisión médica. Marco Pellegrino, lo adelantamos en la semana, iba a ser el primer refuerzo de Boca, y es el primer refuerzo de Boca si esta revisión termina bien. Hoy a la mañana se vio un momento de, te diría, zozobra, porque cuando se iba a hacer la revisión médica faltaba un papel, faltaba la autorización del Milan para hacer esta revisión. Entonces Boca avisa a las personas que iban a ir a la revisión, a los periodistas y demás, no, se hace otro día porque falta un papel. Al ratito de Boca también vuelven a llamar y dicen no, vengan porque se hace. Finalmente está terminando la revisión médica Marco Pellegrino, firma un contrato, Boca compra el 100% del pase del jugador, un pase que si bien se lo compra directamente al Milan, tuvo mucho que ver Diego Maggiolo, que es su representante, porque fue de alguna manera quien acercó las partes. Empezó pidiendo el Milan alrededor de 6 millones de dólares, Boca ofreciendo 3, se hacen 3,5 euros, porque ese también fue otro problema de un pase que en un momento estuvo a stand-by, porque Boca pensaban que eran dólares, Milan, al ser de Italia, de Europa, maneja euros. Finalmente Boca accedió. Son casi 5 millones de dólares. No, 3,5 millones de euros son... 4 millones y algo, perdón. Menos de 4 millones de dólares. Bueno. Pero, a ver, Boca lo necesitaba, no le queda el 10% de dinero a Platense, porque si bien tiene el 10% de plusvalía, como Platense en su momento lo vendió en 3,5 también, 3,5 y 3,5 da 0, entonces no tenés nada a lo que cobrarle ese 10%, pero si el Milan se queda con el 20% de una futura venta, en el caso de que Boca lo venda en 10 millones de dólares de acá a unas temporadas, el 20% entre 3,5 y 10 será del Milan. Primer jugador, Coco, que no sé si llega a subirse esta noche en el avión rumbo a Miami. No sé si llega porque falta firmar el contrato, falta terminar la revisión que en este momento se está llevando a cabo, pero entiendo que si no viajará mañana a primera hora. Bueno, lo que sí sabemos es quiénes se bajan del avión o quiénes no suben. Lema y Rolón. Sí, a ver, en realidad el más sorprendente, si querés, es Lema, porque Rolón no viene siendo tenido en cuenta. Y viste que cuando arranca el mercado de pases o cuando termina el campeonato había mucho rumor de que, y si no sigue este, y si no sigue el otro, y si se va este, y yo les decía que no panda el cúnico, muchacho. Boca ante el Mundial de Clubes no saca a nadie, porque es muy difícil traer. Y fíjate que estamos a 8 de junio, el día del cumpleaños de mi mamá Mimi, así que feliz cumpleaños para mi mamá. Faltan 2 para que termine esta mini ventana que da
la posibilidad de incorporar, y Boca hasta ahora cerrado tiene a Marco Pellegrino nada más. Ahora mira el jugador que se pierde Independiente por el bolonqui con el yate, ¿no? Bueno, pero hizo un bolonqui ¿Y qué te estoy diciendo? Por el bolonqui del yate. Mirá el 6 que se pierde Independiente. Sí, es cierto. Pero bueno, hizo un lío bárbaro. Y lo bien que le hizo Huracán, Sí. Walter. Sí, porque claro. hay veces que, yo lo entiendo, el jugador quiere jugar en los mejores lugares. Pero hay jugadores que encuentran su lugar en el mundo en un club y después despegan. Es hay increíble. Un montón de casos. Mirá, Arrobarrena se fue a préstamo de Boca Central, vino y después hizo todo lo que tenía que hacer para ser un gran jugador. X Fernández fue a préstamo a Tigre y después la terminó rompiendo. Mateo Retegui, muchachos, hoy vale 50 millones de dólares Mateo Con la Retegui. selección de Italia. Pero por eso digo que a veces hay que dar un paso atrás para dar dos adelante. Yo creo que el jugador le hizo muy bien. Quizá aprendió de lo que le pasó en Independiente. Ese es el tema. Terminó siendo muy importante para Huracán. Y veremos si él está en condiciones o no de arrancar la semana de entrenamientos. Porque yo entiendo que el último partido, la final, él lo juega con una molestia. Pasamos de hoja, dejamos Pellegrino a un costado. Malcom Braida. Sí. Desde mitad de semana está todo arreglado entre el club, Boca y el jugador. Pero por ahora no hay acuerdo con San Lorenzo. Si les digo que Pellegrino no se sube al avión, o está en duda de subirse al avión, imagínense de Braida, que todavía no hay un acuerdo con San Lorenzo. ¿Cuánto pide San Lorenzo y cuánto ofrece Boca? ¿Cuál es la diferencia? Mira, no sé, Walterio, si te acordás que el otro día salió con Marcelo Palacio, Julio Lopardo, y él dijo que si Boca preguntaba por un jugador en el medio del bolonqui con Russo, le iba a dar un precio mucho más caro que al resto para que no lo pudiera comprar. Acá hay diálogo. La Roca Sánchez dice que no hay oferta. San Lorenzo tiene una cláusula de salida con el jugador de 1.200.000. El jugador no se quiere ir ejerciendo la cláusula y Boca no quiere pagar una locura. San Lorenzo quiere alrededor de $2 millones y me parece que no se están poniendo de acuerdo en eso. Porque Boca sabe que si el jugador aprieta el gatillo se va por 1 o 2. No quiere tirar $800.000. Ahora, a la vez, es como le decía el otro día a Dani Barreto. Cuando vos estás apurado y solo vos estás apurado en una negociación, tenés la de perder, tenés que cerrar. Esto es como, Walter, te habrá pasado alguna vez yendo a relatar en donde vos arrancaste. Habrá pinchado una goma y por ahí la gomería que estaba en la ruta te cobraba más caro que la de la esquina de tu casa, pero estabas en la ruta y la tenías que pagar. Bueno, si Boca quiere a Braida y lo quiere cerrar para el Mundial de Clubes, no tiene la de ganar, porque San Lorenzo en esto no tiene apuro. Milan en esto no tenía apuro. Roma en esto no tiene apuro. El apuro lo tiene Boca si quiere llevar un jugador al Mundial de Clubes. ¿Cómo es la vida justamente de Boca para el Mundial de Clubes? ¿Cuándo viaja? Bueno, tema Paredes. Sí. Tema Paredes. Voy con lo del Mundial de Clubes. Tema Paredes. A ver, hace un par de días, Coco, hay un silencio para prestarle atención de las partes. Hasta el jueves, Boca no había hecho ninguna oferta por Paredes. Recordemos que a pedido de Paredes, cuando se renovó su contrato de manera automática con la Roma, el jugador y Roma acordaron una cláusula de salida de 3,5 millones de euros. Tiene precio. Si Boca arreglara con Paredes, se pone ese dinero y no tenés que ir a discutir nada de la Roma, porque la Roma está avisada que si Boca y solo Boca venía por Paredes, 3,5 millones de euros abren el portón para que Paredes vuele. Pero para que esto suceda, claramente, tiene que haber antes un acuerdo con el jugador. El acuerdo con el jugador es con el contrato. Claro, obvio. En el último mercado, Boca y Paredes no se pusieron de acuerdo. En ese momento no había salida de Roma automática, pero sí, si el futbolista decía me voy, como estaba en condiciones de irse libre, terminaba arreglando una cifra menor. ¿Por qué? Porque en 5 meses terminaba su contrato. Entonces, ya sabemos cuánto pide la Roma. Bueno, Boca y Paredes la última vez no se pusieron de acuerdo por la módica suma de $500.000 por año. Era un contrato de 4 años, la diferencia entre Paredes y Boca era de $2 millones. Hace 2 días, te decía, hay un silencio llamativo.
Yo no sé si en este momento cambiaron la estrategia y están negociando en silencio para meter un bombazo a último momento, como fue el caso de Ángel Di María, o si finalmente no se da. Lo concreto es que yo no lo puedo, a ver, no puedo decir a esta altura ni que no ni que sí. Faltan 2 días, por supuesto que hoy a la noche Paredes no se puede subir, tiene un partido con la selección, y para jugar el Mundial de Clubes, Boca, Roma y Paredes se tienen que poner de acuerdo en las próximas horas. Así que no lo descarto. ¿Cómo sigue la vida de Boca, Coquito, Sí. Walter y Javier? Hoy a la noche viaja en un vuelo de aerolíneas rumbo a Estados Unidos. Van a viajar alrededor de 32 jugadores, todos los que conocen del plantel de Boca, menos Lema y menos Rolón. Después la idea es que viajen todos. Si no llega Braille y no llega Pellegrino, la idea es que se sumen mañana directamente a Estados Unidos. Recordemos que Boca debuta el 16 con Benfica, que para mí es el partido más importante del grupo. ¿Por qué? Porque si Boca arranca con el pie derecho, es una cosa. Si Boca arranca con el pie torcido, después te queda Bayern Múnich, que ese es el partido más complicado. Y Boca tiene que apuntar más allá de los que venden ilusiones y que en realidad todos sabemos que en el fútbol todo puede pasar. El rival para que Boca venza y se meta en una segunda fase es el primero, Benfica, porque con Bayern Múnich la cosa está más complicada. Bueno, ¿vos cuándo salís, Martín? Nosotros nos vamos el martes, Coco, vamos a estar haciendo los programas desde allá, Sí. ya iremos contando con Marcelo, con Gustavo y con Gustavo Yarroch, porque la idea es estar un poco itinerante e ir viendo dónde hay argentinos, dónde hay gente, para ir, por supuesto, poniendo el parlante que es Radio La Red en Estados Unidos. Bueno, Walter ha viajado mucho con la selección, Coco, a vos te ha tocado ir a distintos lugares. En Estados Unidos hay una comunidad de latinos muy grande y una comunidad argentina muy grande, no solo en Miami, sino que en Nueva York, en la costa oeste, en Fort Lauderdale. Entonces, queremos ir a escuchar a la gente. Más allá de los que vayan desde acá, para los partidos, nosotros vamos a estar cerca de los hinchas argentinos, por supuesto cubriendo todos los partidos. Iremos a ver a Inter Miami, iremos a ver al Real Madrid, iremos a ver a todos los equipos que seguramente